Muy buenos días a todos los que en esta hora están conectados a esta bendición, porque estar conectado a esta transmisión es estar conectado a la bendición. Hoy es un día especial, es el día del Señor, aunque todos los días son días del Señor, pero el domingo es un día en el que nos dedicamos a buscarle, a seguirle, a servirle, a alabarle, a glorificarle, porque Él es merecedor de todo esto y más. Agradecemos a todos los que en esta hora están conectados, se están conectando, porque quiero decirle que en el transcurso de esta transmisión usted va a recibir bendición, va a recibir respuesta a su petición, va a recibir sanidad, va a recibir esa noticia buena que usted estaba esperando, porque el Señor es el portador de buenas noticias para nosotros. Entonces, le animo a que usted en esta mañana se deleite en el Señor, sabiendo que la palabra de Dios dice en el Salmo 37, dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entramos en este momento en un tiempo de alabanza y adoración al Señor, porque a Él le agrada, Él se mueve en medio de la alabanza. Que los santos
Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno poder nuevamente acercarnos a ustedes a través de estas pantallas y llevarles el mensaje de la preciosa palabra de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo algo muy especial que generalmente tiene que ver con nuestra identidad. Y antes de iniciar, yo quiero que oremos por esta preciosa palabra. Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En este momento me presento delante de ti, Señor, como un humilde siervo tuyo, y pido la dirección, guía y presencia de tu Espíritu, Señor, reflejándote en mi mente, en mi corazón, y trayendo así la palabra que edifica, que renueva, que bendice y que restaura al corazón de tus hijos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias porque tú eres mi Señor y mi ayudador. Gracias, Espíritu Santo, eres mi paracleto, el que me sostiene, me aconseja y me revela. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a leer la palabra aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y voy a leer el versículo 19 justamente. Dice la palabra así: y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hablar del manto. El manto es una especie de símbolo en la vida de los reyes, en la vida de los dignatarios, en la vida de los profetas, en la vida de los ministros del Señor, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de los hombres que ministraban en la obra del Señor. El manto siempre reflejó la característica de cada persona. Los reyes, por su parte, tenían a sus príncipes, y sus príncipes estaban cobijados por un manto. El manto les daba una identidad, y cada rey manejaba su manto a manera de su autoridad, su soberanía y manejo en lo que él gobernaba. Así que el manto era uno de los símbolos más importantes para toda persona que quería ejercer una labor. En el caso de los ministros del Señor, vemos el manto de Elías. El manto de Elías era un símbolo espiritual, un símbolo de poder, un símbolo de gloria. Entre otras cosas, a Elías le llamaron el profeta de fuego por ser un hombre de fuerza, y también porque hizo descender fuego del cielo. Y por esta razón Elías tenía una característica muy especial, y a él se le daba un valor importante. De hecho, cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, se le presentaron dos representantes, y entre los dos estaba Elías. Uno era Moisés y el otro era Elías. Moisés representaba la ley, mientras que Elías estaba representando los profetas. Es decir, que el rol de Elías era muy grande. Por eso, cuando Eliseo, conociendo estos principios por ser del pueblo de Israel, cuando sintió que cayó sobre sí el manto, al mirar quién lo estaba colocando, para él fue un honor, una honra, fue un llamado, para él fue un símbolo de ministerio, de gloria, de poder. Muchas veces nosotros en la vida espiritual venimos a la iglesia y
en el transcurrir de los tiempos de milicia, de servicio, entonces vamos descubriendo cuál fue el deseo, propósito, anhelo que el Señor tenía para con nosotros en su obra. Y cuando descubrimos que el Señor llama nuestras vidas para ejercer una labor, entonces podemos darnos cuenta qué clase de manto ha puesto sobre nosotros. Y ahí Elías, cuando se acerca a Eliseo, porque el Señor lo había enviado, busca a Eliseo para que te suceda en el ministerio. Mire qué término. Cuando Eliseo sintió que ese manto estaba sobre él, descubrió que su llamado era poderoso. De tal manera que Eliseo lo dejó todo. Dice la palabra que Eliseo lo dejó todo. Fue y se despidió de su familia. Tomó dos de estos toros, los sacrificó y repartió carne, comida, comieron todos, hizo una especie de despedida, de fiesta para irse, porque sabía que su llamado había sido definitivo. Cuando Eliseo hace esto, se está despojando de su trabajo, se está despojando de su herencia, de su tierra, de sus bienes, se está despojando de su comodidad económica, se está despojando de su familia y se va detrás de un hombre que le había dicho: Dios te necesita para un ministerio poderoso, no con palabras tangibles, sino con un símbolo del manto que llevaba sobre sí. Gloria a Dios. Eliseo entendió esto. Para él fueron términos simbólicos y específicos, de tal manera que decidió servir a Elías y conocer su vida privada, conocer su relación con Dios. Empezó a descubrir de qué manera vivía Elías, de qué manera él se manifestaba delante de Dios, de qué manera se presentaba Elías delante de Dios. Y pasaron muchos años. La Biblia no dice exactamente qué tiempo tenía Eliseo, pero en la palabra con respecto al ministerio hay un número de años de edad que es de 30 años cuando Eliseo ya podía ejercer el ministerio. Lo cierto es que durante todos esos años que Eliseo estuvo con Elías fue su fiel servidor, en otras palabras, su siervo. Gloria a Dios. Eliseo se convierte en un servidor después de tenerlo todo. Igual cuando el Señor empezó a prepararlo, que cuando Elías iba a ser quitado, ya Eliseo sabía, no porque se lo dijeron los profetas, sino porque ya Dios se lo había revelado. De hecho, ya Eliseo tenía una relación con Dios. El transitar con Elías, el caminar con él, seguir detrás de este llamado a Eliseo, esto lo había hecho establecer una relación con Dios. Eliseo se volvió poderoso en la búsqueda, se volvió un hombre de oración, se volvió un hombre de conocimiento de la revelación. El Señor empezó a tener momentos especiales con Eliseo porque el hombre había llenado los requisitos al decidirse caminar detrás del llamado que se le había dado. Tanto fue así que Eliseo, en su corazón, sabiendo que Elías era el hombre más poderoso que hasta ese momento había conocido ministerialmente por lo que él había hecho, con lo que él le servía al Señor y en lo que él fue fiel y humilde, deseó tener doble porción del poder que manejaba Elías. Qué cosa tan sorprendente. A mí me llama la atención de este varón Eliseo, al querer el servir a Dios de una manera sobrenatural. Nosotros siempre queremos que Dios nos use sobrenaturalmente o de una manera poderosa, que nuestro servicio, nuestra palabra, nuestro ministrar, nuestro fluir y nuestro predicar sea sobrenatural. Y queremos que esa unción siempre refleje la gloria de Dios. Tú y yo necesitamos reflejar la gloria de Dios cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de su gloria, cuando hablamos de su ministrar. Pero eso va con cada uno de nosotros cuando somos humildes servidores del Señor.
Gloria a Dios. Encontramos otro caso del manto, pero es un manto que es también simbólico. Y encontramos la historia de José. Ustedes saben quién era José, uno de los hijos menores de Jacob. No era el último, porque José tenía uno menor que él llamado Benjamín, de los hijos de Jacob. Y este José, por ser el hijo mayor de la mujer que Jacob amaba, se ganó su corazón y se hizo importante para Jacob. A este José, Jacob lo eligió para que fuera su hijo preferido. Tanto es así que le hizo un manto que no lo había hecho con ninguno de sus hijos, de los otros hijos. Pero a este José el papá lo había condecorado de una manera extraordinaria. Y este manto para José era simbólico. ¿Y saben qué pasó con José? Se mereció el manto. Ustedes dirán si José se lo mereció o no, porque José fue fiel servidor a su padre. José fue humilde servidor de Dios, también con amor y con libertad. José, aún en su juventud, pudo superar todas las tentaciones que tuvo. Ustedes conocen la historia que José tuvo con la esposa de Potifar, el egipcio, que intentó procurar accederlo sexualmente, acostarse con él, siendo él un joven. Y esta mujer era, dice la palabra, que era muy hermosa, pero él se evitó ese pecado, no porque de pronto temiera a su jefe, porque entre otras cosas lo respetaba, pero él a quien más amaba y respetaba y quería honrar era el Señor. Y cada uno de nosotros, por encima de cualquier situación, circunstancia que podamos vivir, lo que va por encima de todo es honrar a Dios y servir a los superiores. José lo hizo con amor con su padre. Cuando estuvo en la casa de Potifar, sirvió también con humildad y sometimiento. En la cárcel se hizo importante, también sirvió con amor, como si lo hiciera como por a su familia. Y de la cárcel salió José al palacio, y le fue quitado quizá ese manto por sus hermanos, y lo devolvieron a su padre lleno de sangre, haciéndole creer que había muerto. Pero no obstante, cuando José está en la cárcel, de la cárcel lo suben al palacio para servir en Egipto, y de Egipto le fue dado un manto de gobierno. Aleluya, qué bendición poder ser merecedor de un manto de gloria, un manto de poder. Este tipo de situación a mí me gusta, me llama la atención, porque es que el manto simboliza el talento, el don, la gracia. Y si es para la obra del Señor, es un manto de poder, es un manto que lo va a llevar a uno a condiciones mayores. Te voy a hablar de otro manto, y quizá vamos a tener la oportunidad de hablar varios mantos, pero no todos los mantos que vamos a tocar son los mantos de poder. Vamos a encontrar un manto que trajo situaciones, consecuencias, más bien castigo para el pueblo de Dios. Y fue el manto babilónico que se cogió Acán, un servidor de Josué, cuando estaba en la batalla contra el pueblo de Jericó, la ciudad de Jericó, después de haber tumbado las murallas. Y este Acán tomó un manto babilónico y tomó un lingote de oro, pero lo más simbólico de este momento era ese manto. Por eso Dios se enojó con Acán y castigó a Israel, porque ese manto no representaba unción, no representaba reinado, no representaba autoridad, tampoco representaba santidad ni poder. ¿Sabe qué representaba el manto babilónico? Representaba apostasía, representaba maldición, representaba pecado, representaba destrucción, representaba orgía, representaba todo tipo de maldad que hubiese en la tierra. Por eso fue que el Señor había decidido destruir a Jericó, porque es que allí se movió un ambiente de inmundicia, y fue la
primera ciudad que destruyó Josué cuando entró en las tierras prometidas. Ya habían conquistado algunas anteriormente, pero esa fue la primera ciudad que encontraron luego cruzar el río Jordán, y en ese lugar se veía mucha maldad. Era una ciudad potente, era una ciudad poderosa, era una ciudad con mucho ejército, era una ciudad que tenía una muralla que a ellos les garantizaba la victoria militarmente. Pero con todo eso, Dios no tuvo en ellos ninguna compasión, y les quitó la muralla, les quitó su apoyo y les quitó su poderío militar, y envió a un pueblo como los hijos de Israel, ungido con la presencia del Espíritu Santo. Y Acán va a echar mano de un símbolo de maldición, y fue allí como se vino la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Ojo con el manto que te vas a poner, el manto que todo siervo del Señor tiene en su cuerpo, tiene por encima de sí. Debe ser un manto de unción, un manto de gobierno de lo alto, un manto de gloria, un manto de santidad, para poder reflejar lo que Dios realmente quiere darnos a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Así que este tipo de vida nosotros lo estamos viendo continuamente. Estamos reflejando la manera en que nos manifestamos, en que nos movemos. Fíjate, Acán, de pronto la ambición lo tocó para él ir detrás de algo. Sabía que Dios les había prohibido coger las cosas que en esa ciudad había. Les dijo: no tomen nada que haya en esa ciudad, porque todo lo que allá hay es anatema. Anatema quiere decir maldición, quiere decir contaminación, quiere decir inmundicia. Y por eso Dios les dijo: no tomen nada de lo que es anatema, de lo que hay en Jericó. Y por esa razón Acán se ganó un severo castigo, fue erradicado del pueblo de Israel. Y por culpa de Acán murieron más de 3,000 hombres de Israel en una batalla con una ciudad pequeña, por cuanto ellos estaban contaminados. Y el Señor les había dicho: hay pecado en medio de tu pueblo. Hubo alguien que tomó un lingote de oro y un manto babilónico, y por eso fue que Acán fue quitado. Gloria a Dios. Los mantos que nos da el Señor son mantos de gloria. Hemos visto dos mantos hermosos, ¿verdad? El de Elías y el de José. Y aquí vemos un manto de castigo. Encontramos otro manto que tenía un personaje bastante interesante. Este personaje también estaba, creo que en la ciudad de Jericó, pero fue muchos años después, cuando Jesús venía caminando, y se levantó un hombre ciego, un hombre que no veía, y gritaba: Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Y estaba allí, y Jesús pasó al frente de él, y él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando ya el hombre gritaba más, Jesús seguía caminando y pasaba delante de él, y el hombre gritaba más fuerte. Aunque la gente le decía: cállate, él gritaba más fuerte. Y entonces los discípulos le dijeron: mire, dile algo a este hombre que grita detrás de nosotros. Y Jesús se detuvo. Dice que cuando Jesús se detuvo, le dijo: tráiganlo acá. Alguien se acercó para traerlo, pero ¿sabe qué hizo este ciego? Este ciego se llama Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Cuando este hombre escuchó que Jesús lo llamaba, ¿sabe qué hizo? Tiró el manto y caminó aún sin ver, sobre el sonido de las palabras, de pronto del alarido de la gente. Él caminaba a tienta, tratando de llegar a donde estaba Jesús. Y cuando llegó a Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que recobre la vista. Y fue así como Jesús le colocó los dedos y le dijo: recibe la vista. Bartimeo desde ese día cambió y empezó a ser un hombre de bien, diferente. Ya no mendigaba, ahora podía hacer una vida totalmente normal. ¿Qué representa el manto de Bartimeo? La miseria, la ceguera. Y la ceguera de Bartimeo tenía dos sentidos, y era la espiritual y la física. Pero Bartimeo sabía que Jesús era
poderoso de Israel. Estaba haciendo milagro, estaba sanando a los enfermos, estaba liberando a los cautivos. Y ese día se le encendió un bombillo en su corazón que decidió tirar el manto de la ceguera, el manto de su miseria, el manto de su tristeza, el manto de su mendiguez, el manto de su tortura, donde él se sentaba día a día, un manto lleno de tierra y de inmundicia. Imagínense ustedes cómo podía estar en un manto de un mendigo y ciego que permanecía tirado en el suelo. La miseria de Bartimeo quedó allí, botada a un lado. Hay gente que tiene un manto de tristeza, hay gente que tiene manto de decepción, hay gente que están en la iglesia y están bajo la cobertura de un manto de maldad y hasta de engaño, y hasta se creen que pueden mucho y están rodeados de un corazón perverso y maligno delante de Dios. Despójate de todas esas cosas. A veces tenemos manto de falta de fe. A veces tenemos manto de falta de relación con Dios. No leemos la palabra, no buscamos la presencia de Dios y queremos que en un momento el Señor haga así y resuelva todo. Pues te digo una cosa, cuando ya estamos en el Señor, necesitamos labrar nuestra propia bendición. Y quizás hacer como Eliseo, empezar a seguir a un hombre como Elías, que tenía poder y gloria. Porque la autoridad siempre está representada en un líder que sirve al Señor con autoridad y poder. Y la gloria siempre va a estar sobre los que sirven a Dios con poder y gloria. Así que detrás de una cobertura de gloria va a haber un respaldo de poder. Detrás de una cobertura de autoridad va a haber una bendición gloriosa. Por eso todo aquel que tiene un manto de autoridad transmite autoridad, y el que tiene un manto de bendición transmite bendición. Y si está bajo la cobertura de un ministro, un siervo, un pastor, un hombre o mujer de Dios que usa la palabra de verdad, vas a tener una cobertura que te va a llevar a la presencia de Dios. La cobertura que buscó Eliseo fue una de las mejores. La cobertura que buscó este hombre llamado Bartimeo fue una gloriosa cobertura, porque tuvo nada menos que la cobertura del Hijo de Dios. La cobertura que tenía José fue la promesa que él había recibido nada menos que por la boca de su padre, que fue un hombre que había sido escogido por promesa de lo alto. Aleluya. Y eso hace la identidad de nuestras vidas. Una cobertura, un manto que nos representa. Gloria a Dios. Cuando Jesús, en el capítulo 27 de Mateo y en el capítulo 23 de Lucas, nos habla de cuando lo crucifican. Dice que cuando a Jesús lo crucifican, ¿qué hacen los soldados? Cogen los vestidos de Jesús, y como era un manto real, hermano, gloria a Dios, es algo hermoso. Estos hombres no sabían, pero ellos tomaron los vestidos de Jesús y echaron suerte para ver quién se lo ganaba. Quizás entendían que en ese manto había una bendición especial. Quizás ellos entendían que ese manto, el manto de Jesús, les iba a llevar a una condición diferente, o lo podían lucir más adelante y tener una vestidura como de un rey, porque les digo algo, Jesús vistió como un rey, aleluya. Y fue así como entre ellos se echaron suerte para tomar el vestido de Jesús. Tú y yo podemos ponernos el vestido de Jesús. En una ocasión habían dos discípulos que querían sentarse, el uno a la derecha y otro a la izquierda, y llegaron y le dijeron: Señor, ¿será que nos podemos sentar el uno a tu derecha y otro a la izquierda cuando estés sentados en tu reino? Jesús le dijo: ¿será que ustedes pueden beber del vaso que yo bebo, del agua que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: sí podemos. Cuando Jesús escuchó eso, dijo: a la verdad sí lo pueden hacer. Pueden beber del vaso que yo bebo y pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y el sentarse a mi izquierda no es de mi autoridad. Esa es una decisión que solo la toma el Padre Celestial. Aleluya. En otras palabras les digo: háganse merecedores de ese lugar.
¿Cuántos queremos estar siempre cerca y al lado del Maestro? Tener su presencia, tener su unción, tener su llenura. Pues bien, nosotros siempre vamos a tener la cobertura de su manto. Vamos a tener la cobertura de su gloria. Vamos a tener el respaldo de su poder. Porque Él, entre otras cosas, le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Aleluya. Por eso siempre hemos creído, pues por lo menos yo he creído que el Señor está conmigo. Yo he creído que Él va conmigo, porque Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el final. Yo le creo, yo sé que Él va a permanecer con cada uno de nosotros, pues conmigo yo sé que Él va a permanecer. Ahora yo lucho, ¿saben por qué? Por no decepcionarlo. Yo lucho por no caerme de ese altar que Él me ha regalado. Yo lucho por no quitarme el manto que Él me ha puesto, el manto que me ha dado mi Señor. Yo lucho porque su manto siempre esté encima de mí. ¿Por qué lucho? Porque a veces soy débil, a veces soy frágil, a veces lucho, a veces tengo batallas fuertes, tengo dificultades y necesito ganarme el lugar. Como el que estaban peleando los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, que le dijeron a Jesús que se querían sentar cada uno a su lado. Bendito sea Dios. Pero quiero decirles algo: ellos fueron amigos especiales de Jesús y siempre estuvieron cerca. Fueron los que más intimidaron durante el ministerio de Jesús. Sabía que Jesús, entre sus 12 discípulos, Él andaba con 3 discípulos especiales que intimidaron con Él y que iba a los lugares específicos, especiales. Por lo menos la transfiguración solo fueron esos 3 amigos de Él. Cuando Jesús fue a orar, dice que apartó a 3 de ellos y fue a orar con ellos más arriba. Estuvo cerca cuando estaba orando, ellos 3 estaban cerca. ¿Sabe quién eran esos 3 discípulos? Jacobo, Juan y Pedro. Los 2, Jacobo y Juan, eran hermanos, eran los hijos de Zebedeo. Y Pedro, bueno, ustedes saben quién era Pedro, el pescador. Esos 3 eran los amigos de Jesús. Y esos 3 durante su ministerio estaban alrededor de Jesús. Cuando Jesús usaba la palabra, ellos eran los que más cerquita estaban. Cuando Jesús decía algo, ellos eran los que más cerquita estaban. De hecho, Juan escribe su evangelio de su propia óptica y desde lo que él pudo escuchar personalmente en el ministerio de Jesús. Aleluya, qué bueno es estar cerca del Maestro, qué bueno es estar con el manto encima del Señor. Gloria a Dios, qué bueno es sentir el calor del Señor cerca de nuestras vidas, de nuestros sentimientos, de nuestros anhelos, de nuestra visión, nuestros proyectos, nuestros planes y los deseos de nuestro ser. Cuando el manto del Señor está sobre ti, está su presencia, está su respaldo, está su gloria. Aleluya, qué bonito es poder tener ese respaldo. Bien, y seguimos hablando de los mantos. Pues ya para cerrar, hay otro manto en el que la Biblia nos habla, pero ya no es un manto como tal, es un abrigo, y está en el Salmo 91. ¿Sabe cómo dice? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos dice ese versículo? Y ese abrigo, ¿qué quiere decir ese abrigo? ¿Será que nosotros podremos ponernos el abrigo del Altísimo? Era la gran diferencia, y ese es el manto o el abrigo que el Señor quiere que nos coloquemos. Como decir, colocarnos la camisa del Señor. En una ocasión se celebraba un día, acá nos estaban celebrando el día del pastor, y me acuerdo que me prestaron mis zapatos una vez porque iban a hacer un drama, y entre todos los que estaban, unos llegaban y se colocaban los zapatos para suceder el cargo del pastor. Y así cada uno se decía: no, yo no puedo, y se encontraba con que algunas dificultades: yo no puedo. Entre todos los que estaban ahí, ninguno pudo colocarse los zapatos, los calzados del pastor. En ese caso eran mis calzados, y resulta que al final tuvieron que esperar que llegara el pastor para colocarle los zapatos, porque era el que tenía la capacidad, el don, el talento para hacer el trabajo. Con esto no quiero decir que usted no puede hacerlo. Sí, lo que pasa es que Dios es el que nos unge para que sirvamos en su ministerio.
y de pronto ponerse los zapatos no es igual que ponerse el manto. En las vestiduras que el apóstol Pablo nos da allá en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Allí no nos habla de abrigo, allí no nos habla de manto, sino de armadura. Entonces el apóstol hace una comparación como que el vestido del siervo del Señor tiene que ser como de una armadura. Mire, el Salmo 91 habla del abrigo del Altísimo y morar bajo su sombra. Pero si usted sigue leyendo va a encontrar todas las bendiciones que tiene ese salmo, porque nos habla de las protecciones, de que Él nos librará del cazador, de la peste destructora, de las saetas que vuelan en medio de la oscuridad, de pestilencia, una cantidad de cosas que es el peligro al que normalmente nosotros nos enfrentamos, y todas las personas viven dificultades, viven crisis, viven situaciones duras, pero si tú tienes el abrigo del Altísimo, dice ahí en el Salmo, caerán miles y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué tanta tremenda promesa de protección y de cuidado tiene el Señor para con los que se colocan su abrigo. Pero Pablo habla de la armadura de Dios desde otra óptica. Muestra que esa armadura es como un escudo, y también dice que es como un arma. Un arma, dice que nos entrega también una espada, para que a través de la espada de la fe, dice que podamos derrotar al enemigo, y que enfrentamos a un enemigo que, entre otras cosas, no es carne ni sangre, sino principado, potestad de las tinieblas, gobernadores de las regiones celestes, son demonios, en otras palabras. Y esa es la vestidura de la que el apóstol Pablo nos habla. Inclusive nos habla del calzado. ¿Y el calzado qué es? El apresto del evangelio, en otras palabras, el anunciar su palabra, la autoridad de anunciar su palabra, o rescatar las almas que el enemigo ha engañado por mucho tiempo. Pues es el tiempo de tomar las herramientas de las que Pablo habla, utilizar la armadura de Dios y tener así la cobertura del Santo de Israel. Para esto nos llama el Señor, para que tengamos su cobertura, para que tengamos su manto, o para que tengamos su abrigo, o como dijo Pablo, para que tengamos su armadura. Y de esta manera el enemigo no nos va a poder destruir, no nos va a poder vencer. Eliseo venció, duplicó los milagros de Elías, gloria a Dios. José venció, se convirtió en el gobernador de Egipto y le entregó las tierras de Gosén, las mejores tierras de Egipto, a su pueblo, a Israel. Aleluya. Bartimeo derrotó la miseria, derrotó la ceguera, derrotó la escasez, derrotó su pobreza y se convirtió en un hombre de bien. Aleluya. Tú, como iglesia del Señor, vas a vencer todos los obstáculos, vas a poder levantarte y vas a poder avanzar en medio de las adversidades, porque tú llevas un escudo, llevas una espada, llevas una cobertura que representa el respaldo de Dios, y no vas a temer si te agarras del Señor, si usas el escudo de la fe, si usas también, aleluya, el arma, la espada del Espíritu, si usas bien la palabra de verdad. Hay unas condiciones de las que nos habla las vestiduras del apóstol Pablo cuando dice que nos coloquemos la armadura de Dios. Habla de todas las cosas en las que nosotros tenemos que vivir, que ser personas de bien, pero personas sanas, personas de vida, personas de transparencia, que hablemos verdad, que vivamos verdad, que no hablemos mentira, que no nos confundamos con el mundo, y que sirvamos al Señor con fundamento y con amor. Dios quiere de nosotros una vida plena, y si estás dispuesto, vas a llegar muy lejos. Lo hizo Pedro, lo hizo Pablo, lo hicieron los apóstoles, a que algunos fueron mártires, pero dejaron una huella y dejaron una palabra sembrada, un evangelio en la tierra, dejaron a un pueblo establecido, nos dejaron a nosotros. Tú y yo tenemos el compromiso de seguir con este legado, seguir avanzando en el llamado de Dios,
no puedes detenerte. Dios sí ha puesto sobre ti no solo su abrigo ni su manto, sino también la armadura, para que puedas alcanzar lo que Él te dijo que iba a alcanzar. Hay muchas promesas para ti, y si tú le has creído, lo vas a lograr. Levántate, no te detengas. Eres un ministro, una ministra, un siervo de Dios con capacidades para servir a su evangelio. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te adoro y te agradezco por este momento precioso, por esta gloriosa palabra. Y te pido que unjas a tus hijas, a tus hijos, y le llenes de tu gloria. Yo sé que aquí hay muchos que tienen el anhelo, Señor, de servirte y que quieren lograr de pronto lo que otros no han logrado. Pues es el momento, Señor, que en tu obra empiece a fluir la unción y el ministrar de tu poder, Padre amado. Que derrame sobre ellos la gracia y que el manto que coloques sobre cada uno, Señor, signifique autoridad y poder. Aleluya. Y que la vestidura, Señor, represente también victoria. Aleluya. Aún en medio de las batallas y de las adversidades, úngele a tus hijos, llénale de tu gloria, llénale de tu gracia y llénale de tu presencia. Yo sé que me escuchaste y hoy Dios te dice: levántate, yo puse sobre ti un llamado. No es el llamado de los que fracasaron, porque muchos se han quedado. Es un llamado para que te coloques el manto como lo hizo Eliseo, para que te coloques el manto como lo hizo José. Levántate, porque eres llamado para ponerte una vestidura también de gloria, como la que representó Pablo, con la que manifestó Pablo allí en su palabra. Levántate, porque fuiste escogido para servir a un evangelio de gloria y de autoridad, de unción, de respaldo. No temas a las adversidades. Eres un ungido, te dice el Señor, para que uses la palabra de verdad. Oh, gracias, Padre amado. Gracias porque tú unges a tus hijos y le llenas de gloria. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, me alegra haber podido compartir esta palabra. Cuando la leí por primera vez, me gustó. Y estaba en mi corazón de pronto el compartir esta palabra para mostrar algo especial. Y bueno, a mí me bendijo el Señor a través de esta palabra. Y yo sé que a ustedes también lo han bendecido. Lo ha bendecido el Señor. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí. Que el Señor te siga bendiciendo y prepárate, porque ahora tienes un manto sobre ti. Levántate, Dios te va a usar. Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Hermosa palabra, poderosa palabra. La palabra de Dios nunca volverá vacía, dice la palabra de Dios. Valga la redundancia, que ella hará lo que Dios la envía a hacer y será prosperada en aquello para lo que Dios la envía. Y en esta mañana Dios ha enviado esa palabra para bendecir nuestras vidas. Queremos en esta hora orar por aquellas personas que han estado enfermas o que están enfermas, las personas que tienen alguna petición. Hoy es momento para que tú pongas tu petición delante de Dios, porque el Señor tiene para ti respuesta. Y no importa el grado de gravedad que haya en una enfermedad, en una situación de salud, Dios también tiene respuesta para ti. Por eso queremos pedirte que te unas en esta hora a la oración que vamos a hacer, y cualquiera que sea la situación que tú tengas, ponla en las manos del Señor. Y si tienes a un familiar enfermo también, vamos a orar, porque allí en esa clínica, en ese lugar donde está tu familiar, la persona que tú amas, que es de tu casa, queremos que llegue esta palabra y haga la obra en esta mañana.
Vamos a orar, les invito a que oremos. Padre, te damos gracias. En esta hora, Señor, sabemos que tú eres el Todopoderoso y que para ti, Señor, no hay nada que sea difícil, que no hay nada que sea imposible, porque tú eres Dios. Y si hay imposibles, tú eres especialista en lo imposible. Por eso hoy queremos ponerte a todas las personas que están enfermas, aún familiares, amigos, vecinos que estén pasando un momento de dificultad en la parte física, en la parte, Señor amado, de su salud. Que seas tú impartiendo, Señor, sanidad. Todo el que está enfermo ahora, Señor, coloca su mano allí en la parte afectada y tú llevaste esa enfermedad y por la llaga de Cristo, por la herida de Cristo, cada persona en esta hora es sana. Fuimos curados en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú llevaste ese COVID-19 en la cruz y por tu llaga fuimos curados. Ahora declaramos sanidad. Muchas gracias, Dios. También pedimos, Señor, por los que tienen alguna cosa especial delante de ti, alguna petición, alguna demanda. Hoy, Señor, la ponemos delante de ti, sabiendo, Padre Celestial, que tú eres Dios y que para siempre y siempre es tu misericordia. Mira, pon también tu mano sanadora sobre Paula Ramírez, allí, Señor, también en la clínica. Permite que pueda ser, Señor, sanada y restaurada a su hogar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Engrandécete, Señor. Yo sé que estás abriendo puertas en aquellos casos donde hay, Señor, una petición. Padre, abre puertas a aquel que no tiene empleo. Señor, sé tú obrando y abriéndole puertas que tengan que escoger, Señor, en todas las posibilidades que tú abres en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendice también, Padre, de manera especial a tu iglesia en todo lo que, Señor amado, tú sabes hacer. Bendecir a cada uno, Señor, a cada uno de nosotros, de nuestros familiares, a cada uno de los amigos, de los vecinos, de los que están, Señor, siguiendo esta transmisión. Bendice a cada uno en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Amén. Bueno, la verdad es que sabemos que ya está hecho. Cuando nosotros clamamos a Dios, sabemos que ya está hecho, porque Él dice que antes que clamemos, Él responderá. Que la palabra aún está en nuestra boca y ya Él la ha oído. Por eso esté seguro, esté segura que lo que usted ha puesto delante de Dios en esta mañana ya está hecho. Ahora prepárese sencillamente para recibirlo. Dios les bendiga grandemente a todos los amigos, vecinos, familiares que han estado allí conectados siguiendo esta transmisión y claro, recibiendo la bendición. Le bendecimos y declaramos esta semana una semana de victoria, una semana de triunfos, una semana de puertas abiertas. Dios les bendiga grandemente y hasta una nueva oportunidad.